Y decíamos que otro de los temas importantes que comienza a discutirse es la continuidad del proceso de traspaso o no del control sobre la concesión del subte desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, a lo que se agrega ahora las líneas de colectivo que tienen su recorrido completamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Son 33 líneas que empiezan y terminan dentro de la capital de la Nación. Por eso está con nosotros Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur. Rafael, gracias por estar acá con nosotros. Y también Martín Ocampo del PRO. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Por estar. Bueno, lo primero para preguntarles es, hoy dijo el miembro de la Corte, Zaffaroni, que esto se va a terminar de discutir en la Corte Suprema, seguramente. Como es una disputa entre la Nación y entre comillas, una provincia, es un tema que se va a terminar de discutir en la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que es así? Sería lamentable, la verdad. Puede ser que judicialmente ese sea el camino, pero la verdad creo que esto es una pelea innecesaria, que además evita discutir lo verdaderamente importante, que es lo que hizo y lo que hace Metrovías. Nosotros lo que estamos poniendo el foco, digo, toda esta pelea al usuario no le cambia la vida ni le mejora el servicio, y en el mientras tanto Benito Royo, a partir del esquema que tiene de la concesión desde el año 91, que sigue intacto, y el aumento de tarifa dispuesto por el gobierno de Macri, se lleva 19 millones de pesos, se va a llevar este año 19 millones de pesos que van desde nuestro bolsillo directamente a los bolsillos del Grupo Royo. ¿Esto por el cambio tarifario? Claro, porque la Metrovías, el dueño de Metrovías le cobra a Metrovías un canon por asesoramiento, que es equivalente al 2,6% del valor de la tarifa. Cuando la tarifa era 1,10, eso más o menos eran 9 millones de pesos, a la tarifa 2,50 terminan siendo 19 millones de pesos. Después están todos los negocios colaterales que presta Metrovías, que tiene Metrovías dentro del subte. En realidad no lo tiene Metrovías, lo tiene el Grupo Royo, el dueño de Metrovías, que son básicamente la venta de publicidad, la venta de locales comerciales y también algo que señala Martín en otro programa, el cableado de fibra óptica que utilizan, para lo cual utilizan los túneles del subte. Todo eso son ganancias, son negocios muy importantes, que toda esa ganancia se la lleva el Grupo Royo. Metrovías ve apenas unos millones de pesos por año. Estas para nosotros son las discusiones, porque hay que discutir de acá para adelante, hay que discutir cómo mejoramos el servicio, cómo le damos calidad, mejoramos la infraestructura del servicio, digamos, que ya está. Y una ganancia que se lleve un concesionario me parece razonable. No sé si estos 19 millones extra es mucho, es poco. La verdad que no conozco los números de Metrovías, pero me parece que cualquier empresa que se presenta en un marco de subsidios, en un marco de subsidio donde todos estamos subsidiando la tarifa, que el grupo empresario tenga ganancias, creo que es una discusión que vale la pena darla, ¿no? El problema es que ahora es una tarifa, si se quiere, en tres partes, ¿no? Puede estar la tarifa vieja, lo que aumentó el gobierno porteño, y todavía sobre eso hay un subsidio más. Mira, por eso nosotros, primero, para abordar el tema hay que ponerlo para mí en contexto, ¿no? El gobierno nacional está desarrollando una política de ajuste macroeconómico que lo llaman sintonía fina, pero es una tradicional política de ajuste similar a la de los años 90, tan similar es que cuando Menem hizo la transferencia de los hospitales y los colegios, bueno, acá lo que están haciendo es la transferencia de todo lo que es gasto. En este caso, nos dijeron, ustedes hagan cargo del subte y de los colectivos ahora en el nuevo proyecto que presentó la Presidencia de la Nación en el Congreso, y del tren de Puerto Madero. En ese contexto es en el que empezamos las conversaciones en torno a la transferencia. Por un lado, el Gobierno Nacional, que pone el acento en cómo se saca gastos, y por un lado nosotros, que tratamos de ver cómo hacemos que el subte funcione mejor, que tenga mayor eficiencia, que sea más seguro, y por eso ponemos el acento en las inversiones. Una de las cosas que dijo Macri en la conferencia de prensa cuando anunció que no avanzaba en este proceso es que se encontró con un estado deplorable del subte, ¿no? Y esto días después de el accidente en Once. ¿No es un poco ineficaz de una persona que está hace 4 años y pico al frente del Ejecutivo porteño, que además fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires, previamente se preparó para ello, decir que ahora se da cuenta que los subtes son un desastre, porque eso se da cuenta cualquiera sin ser jefe de gobierno? Pero por supuesto que hay cosas que son evidentes que son un desastre y que las conocemos todos, como los trenes, pero hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones muy técnicas que uno las va a empezar viendo cuando empieza a acercarse a los temas que están vinculados a la concesión. Por eso, y porque somos responsables, nosotros firmamos un acta acuerdo, que es una carta de intención que generaba un proceso de negociación hasta la efectiva transferencia del contrato.
¿Por qué lo hicimos? Por estas cuestiones, porque es un negocio muy complejo el negocio del transporte. ¿Y era necesario a los pocos días de firmar este acuerdo ejercer la potestad tarifaria que para el usuario, además de la calidad que es sensible, lo otro sensible es la tarifa, ¿no? Era casi imprescindible. Y te digo por qué era prescindible. Porque había que buscar una manera de financiar la quita de subsidios que hacía el gobierno nacional. Y la quita de subsidio operaba desde el primer minuto que la ciudad tomaba en control de la potestad tarifaria. Desde el primer minuto. 1% del presupuesto de la ciudad implicaba comprometerse con lo cual, subsidio. Pero déjame terminar la idea. No es nada. Por eso, todos los años votamos ampliación presupuestaria de 1.000 millones de pesos y vos tenías que destinar 360 millones de pesos a la espera de un acuerdo del gobierno nacional para aumentar las tarifas, porque todas se van a aumentar. Eso lo tendríamos que financiar. Eso, mira, no hay almuerzos gratis en principio en economía. Sí. Siempre alguien lo paga. Puede ser que vos comas gratis, pero hay alguien que lo va a pagar. Exactamente. ¿Y el pago significa... no podría haber sido para Macri mostrarse como un gestor eficaz a costo de un 1%? Pero ¿a quién le recortamos? El 66% del presupuesto de la ciudad se destina a gastos sociales. ¿A quién le recortamos los 360 millones que hay que pagar? ¿A los gastos sociales? Pero igual esa es una discusión. O generamos un nuevo impuesto para financiar porque esta diferencia. Bueno, el nuevo impuesto que se generó es el subte a 2,50. Pero no es un nuevo impuesto, es una tarifa que la pagan los usuarios. Pero para los usuarios. En términos de quién debe pagarla, el sistema más justo para afrontar un costo de un servicio que hay que pagarlo. Esa es una discusión válida. Nosotros criticamos fuertemente el aumento porque Macri se apresuró en dar un aumento sin conocer realmente la situación económica de la empresa, se guió con los datos del gobierno nacional, pero la verdad que esa es una parte del problema. Acá lo que hay que pensar es cómo se mejora el servicio y además mientras usuarios pagamos una tarifa más cara y el Estado Nacional sigue subvencionando el servicio, ¿qué negocios tiene la empresa? ¿Qué ganancias tiene la empresa que explota el servicio? Porque la verdad, hay que discutir. Primero, un concesionario de un servicio público no puede tener la misma ganancia que una empresa privada que se maneja en el mercado. Tiene un negocio cautivo. Eso es. ¿Está? Primera cosa. Segunda cuestión. En un contexto donde estamos todos subsidiando el funcionamiento constante de esa empresa, nos tenemos que preguntar por qué esa empresa gana 100 y pico de millones de pesos y lo distribuyen sus accionistas, y eso es válido, cuando le están poniendo del otro lado 360, 700 millones de pesos, lo estamos poniendo todos nosotros. ¿Por qué Metrovías, a partir de tener esa exclusividad en un servicio, después tiene negocios afuera, hace negocios afuera del país, como por ejemplo la concesión en el metro de San Pablo, y eso no queda nada para la ciudad de Buenos Aires? Si tenemos esta discusión con el subte, en el caso de los colectivos, donde los subsidios son mucho más altos, o sea, el total de subsidios que se paga por el sistema de colectivos es hasta más alto de lo que se paga por el subte, ¿esto puede llegar a tener un final, entre comillas, feliz? Pero no, esto por eso digo que ponerlo en contexto, que es una política de sacarme gastos de encima por parte del gobierno nacional, y en este caso la ciudad va a tener que pagar la fiesta kirchnerista, digamos, todos estos años de jolgorio kirchnerista y de reparto de dinero de fondos públicos, lo va a tener que pagar la ciudad. Y la ciudad no tiene ni la ANSES para meter mano, ni las reservas del Banco Central para meter mano, ni tiene la maquinita de hacer billete, como hace el gobierno nacional. Lo tiene que financiar genuinamente a través de su presupuesto. O se financia a través de aumento de impuestos o de recorte a algunas actividades que tiene. Aumentos de impuestos. Sí, pero para financiar las actividades que está desarrollando la ciudad. Y yo creo que en ese contexto nosotros tenemos que entender claramente cuál es el marco del impacto, porque no es solamente los 360 millones del subterráneo o los subsidios del colectivo, son los subsidios que se le sacan al alumbrado público en electricidad o los subsidios que se le sacan al alumbrado que se le da a los barrios de emergencia. Es un montón de dinero que la ciudad ahora, a partir de esta política del gobierno, tiene que empezar a afrontar y tiene que tener recursos genuinos. Rafael, breve, que nos estamos yendo. Si uno piensa en el interés del usuario, hay cosas que se tienen que hacer y cosas que no se deben hacer. Toda esta pelea que estamos pasando forma parte de lo que no se debe hacer. Lo que hay que hacer si queremos mejorar el transporte es pensar en un transporte que es parte de la región metropolitana. No se puede separar el subte o los colectivos de la ciudad del resto del sistema de transporte de la región metropolitana. Les agradezco, seguramente lo seguiremos discutiendo. Dale. Hasta el próximo.